Hechos capítulo 8. Allí vamos a tener la palabra del Señor en este día. Hechos 8. Verso 1 dice: y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, Pablo, ¿verdad?, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Persecuciones. El capítulo 9 dice: Saulo, aún respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una gran voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Voy a continuar la lectura, sigan conmigo, por favor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchas cosas de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿A cuánto les gusta la lectura que llevamos hoy? Amén, seguimos. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Jesús, que cada uno de nosotros sea lleno del Espíritu Santo. A mí me gustaría ir por las filas de cada uno de ustedes poniéndole las manos y que sea lleno del Espíritu Santo. Entonces le impuso las manos para que sea lleno del Espíritu Santo. Y habiendo, ¿cómo dice? Y al momento cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose se bautizó. ¿Verdad? Qué tremendo. Yo no sé a cuánto les pasó, pero a muchos les pasa: deja que esté preparado y después me bautizo. Es necesario levantarse. Cuando alguien es levantado por el Espíritu, va a bajar directamente a las aguas. Amén, listo.
Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y dice así, el 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el ungido, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Cristo. Quiero decir 4 cositas, y la primera es que Dios mira desde su perspectiva, ¿verdad? Usted mira desde su propia perspectiva. Usted tiene su manera de ver la vida, de ver al mundo. Se llama cosmovisión, le dicen. Pero Dios mira desde su propia perspectiva, desde lo suyo. Dios mira desde sus posibilidades. ¿No tiene acaso una mirada muy hermosa al Señor? Dios mira desde una perspectiva de que nada es imposible, de que todo es posible. Dios mira desde su perspectiva de vida. Dios mira desde su perspectiva de alcance, de misericordia, de amor. Como dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, cuando miramos por los ojos de Dios, simplemente usted pasa a ser una persona diferente. Un ser donde mora lo sobrenatural de Dios. Amén. ¿Qué miraba la gente cuando veía a Saulo o a Pablo? ¿Qué miraba? A un ser de carácter muy fuerte, de un temperamento irresistiblemente colérico, tremendo, fuerte el hombre, que no daba su brazo a torcer, un liderazgo intachable defendiendo su creencia y sus dogmas, acabando con todo aquel que pronunciaba el nombre de Jesús, pues a él le parecía que esto era falsa doctrina. Que miraba a la gente a un hombre a quien le temía, porque no tenía, como que no tenía sangre en las venas. ¿Qué miraba a Pablo? ¿O qué miraba el mismo Saulo? En este momento era Saulo. ¿Qué miraba él? ¿Cómo miraba él? Él miraba desde su perspectiva. Miraba enemigos. Miraba enemigos de la fe. Miraba la hora en que iba a acabar con todos y iban a quedar las cosas como antes de venir Jesús. Eso era lo que él miraba. ¿Y quién era él? ¿Quién era Pablo? Era lo que él creía. Es importante llenar nuestro corazón, nuestra alma de Dios. Que Dios more en nosotros. Que creamos en su palabra, y usted es lo que cree. Pablo era auténtico. Usted es auténtico. A veces uno disimula un estilo de vida, pero a la larga se le chispotea y se le muestra, ¿verdad? Sale aquello que está torcido. Dice más lo que hago, independientemente de lo que yo diga. Dios mira desde su perspectiva, y Pablo era lo que él profesaba y creía. Eso era Pablo. Pablo era un asesino, pero él se creía un héroe de la fe, pero era un asesino. Ahora, ¿qué oportunidad tenía Pablo ante la humanidad? ¿Qué oportunidad tenía un ser así? ¿Usted se la daría? Que viene alguien acá y mata a 300, a 200, a 100 de nosotros, que Dios nos libre. ¿Qué oportunidad le va a dar uno de los hermanitos de la iglesia? ¿Verdad que no le da oportunidad?
Si le puede sacar el enchufe de la vida, se lo saca. Claro, uno en lo humano, estoy hablando de que Dios mira desde su perspectiva, pero nosotros miramos desde la nuestra. Por eso Dios está tratando de llenarnos cada día más de su palabra, porque de ese modo va cambiando nuestra manera de pensar. ¿Qué oportunidad tenía Pablo ante los hombres? Ninguna. Pero Dios mira desde su perspectiva, Él es Dios. Y Dios lo miró diferente. Dios se mostró a Saulo como Él es. A veces creemos que Dios va a venir a nuestra vida y se va a presentar con una vara, con una lanza, con un látigo, porque merezco eso y mucho más. Pero te quiero decir algo. Raise your hand, levántamela allí. Él sigue siendo Dios de misericordia, de amor y de perdón. Y sin que me quede reservas, sin que me quede ninguna reserva, yo te puedo decir que yo a ese nivel no comprendo a Dios. Y yo le podría decir a usted que se revise y verá también que desde esa perspectiva usted todavía no está para comprender a Dios. Porque en algún momento usted va a cuestionar al malo y lo va a ver como malo y sin querer queriendo va a desear que ese malo se extermine. La cosa es, ¿cuál es la perspectiva con que Dios mira a ese malo? Y ciertamente hay para los malos un camino y un final. Pero si miramos la perspectiva de Dios, si miramos el brazo de Dios, Dios tiene un brazo tendido, una mano tendida, su corazón tendido, su corazón dispuesto para perdonarle, para rescatarle y hacer un hombre o una mujer de bien. ¿Sabe? Dios se mostró al faraón de Egipto. ¿Verdad que sí? Se mostró al faraón de Egipto. El faraón de Egipto conoció a Dios. Él se mostró ante Faraón con su poder. Pero, diga conmigo, pero se le mostró a Moisés de otra manera. A Moisés se le reveló. Ya hay diferencia. Él vio el poder. Entonces, ver el poder de Dios, y todos queremos ver a Dios en su poder, y no tener revelación, no basta. Porque cuando la brisa de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios vino para con Moisés, a Moisés le cambió la vida. Moisés le siguió todos los días de su vida. A ambos se les mostró el mismo Dios, a Faraón y a Moisés. También se le reveló al pueblo de Israel, pero no todos quisieron o aceptaron su revelación. Diga conmigo, la revelación de Dios definitivamente traerá cambio. El corazón del hombre a veces es muy duro, pero Dios es todopoderoso. ¿Sí o no? Que uno ve a veces a alguien y dice, con este no va a poder Dios. Con aquel que va, ese no cambia. Sí, a veces no cambia. Ciertamente el corazón del hombre es muy duro en algunos casos. A veces es duro inclusive para los hijos mismos de Dios, que se niegan o nos negamos a esos cambios que trae el Espíritu Santo. Pero Dios es todopoderoso. Y Él está mirando siempre desde su corazón, desde lo que Él es. ¿Cómo mira Dios su iglesia? Viva
Él la mira viva. Su proyección es que la iglesia es viva y es bendecida de los pies a la cabeza y más allá. La proyección de Dios es que la iglesia de Cristo la vengan a visitar desde todas las naciones. Toda la gente quiera y anhele, porque Él está. Él anhela que la iglesia descubra quién es Él. El pueblo de Israel entonces fue mega bendecido, ¿sí o no? Fue mega bendecido. ¿En qué tiempo en particular Él fue mega bendecido? O súper bendecido el pueblo de Israel. ¿Quién me recuerda un tiempo de bendición del pueblo? ¿Tiempo de quién? De Josué. Fue súper mega bendecido, ¿verdad? La gente recibió todo ese favor de Dios, todo el favor que Dios tiene para su pueblo. ¿Sabe? No es la voluntad de Dios retirarle un tanto la mano en este tiempo a sus hijos. No fue la voluntad de Dios retirarse de la nación de Israel luego de haber estado con ellos super bendiciéndoles. Más bien Él le dio instrucciones a Josué de cómo permanecer bajo esa bendición. No se aparte de ti esta palabra, ¿verdad? Resiste, persiste, insiste, permanece. Pero bueno, el corazón del hombre a veces se endurece. Entonces, pasados los años, el pueblo eligió su propio rey. El pueblo levantó a un rey de entre ellos, a un hombre y no a Dios. ¿Levantó a quién? Levantaron a Saúl. Entonces las tinieblas están permitidas por Dios, hermanos, en muchos casos. Venezuela estaba sumergida en el culto a María Leonza y todas estas potestades de tinieblas que había. El culto a hombres, o sea, todo esto que ha habido. Pero más allá de eso, de que las tinieblas estén permitidas por Dios y Dios es Dios de luz, entonces Dios sigue siendo la luz. Dios sigue siendo la esperanza en el medio del caos, ¿verdad? Sigue siendo la esperanza. Él sigue siendo la luz que nunca Jesús, nunca Dios, nunca el Espíritu Santo dejará de ser. Él es Dios por siempre y para siempre. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Se levantaron a este hombre Saúl. La rebelión tiene un propósito y un final. La rebelión trae desolación, el vacío, la muerte o la separación de la vida. Esto trae la rebelión. Seguimos hablando de la brisa que cambia a la gente. La brisa del Espíritu. Hay una nación a la cual le tocó de manera sobrenatural, extraordinaria, que le tocó la brisa del Espíritu. Y la brisa del Espíritu vino un día sobre una nación y la cambió, la transformó. Vino sobre Nínive, ¿recuerdan a Nínive? La brisa del Espíritu no vino por el hombrecito que olía pez, por Jonás. Vino por Dios. A usted le toca predicar un mensaje, el mensaje de salvación. A Jonás lo obligaron casi, o lo obligaron a predicar el mensaje. Yo mismo he dicho a veces que Jonás tenía tremenda unción. Pero no fue porque Jonás era chévere o por la mejor intención de Jonás. Es por la perspectiva de amor de Dios. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia ante el mensaje de Jonás? Que nadie quedó sin arrepentimiento. Hasta las gallinas y todos los animales que tenían en casa, los perritos y todos los demás hicieron ayuno. Fue tan grande el deseo de cambio, o la decisión de cambio, porque fue más que un deseo, que todos entraron en ayuno y se arrepintieron. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia acá? La revelación de qué? De Dios, ¿verdad? ¿Quién trajo la revelación? ¿Jonás?
¿Quién dijo el Espíritu Santo? Esa persona que dijo el Espíritu Santo puede aplaudir. Seguramente alguien más le va a seguir. La gran salvación, la gran revolución, la grandísima, grandísima bendición sobre Nínive no fue obra de Jonás, porque nunca será gloria de hombre. Se lo digo por la palabra. Jesús dijo: ninguno viene a mí si el Padre no lo envía. ¿Cómo lo envía el Padre? Por el Espíritu. Pastor, entonces no voy a predicar, que predique el Espíritu. No. El Espíritu Santo vino sobre tu vida no de balde, vino sobre tu vida con un propósito, vino sobre tu vida para una transformación, vino sobre tu vida para un cambio, vino sobre tu vida para un alcance, vino sobre tu vida para alcanzar a otro. Entonces, cuando Jonás decide huir, y el jueves predicaron sobre Jonás, ¿verdad? Él decide huir y todo aquello no podía escapar. Dígame cuánto tienen a Cristo en su corazón acá, levánteme la mano. Yo le quiero decir que usted no puede escapar. El Espíritu Santo de Dios viaja sobre usted y está generando cambios. Amén, está generando cambios. Cuando Jonás habló, el Espíritu Santo trajo la revelación de Dios. Revelación es cuando la gente comprende quién es Dios. Cuando se descubre lo que está oculto, lo que no comprendía. Sucedió un milagro extraordinario. Toda la gente se arrepintió. Me gusta mucho una frase que dijo el pastor Ricardo una vez, que cuando vino el Espíritu Santo sobre él y entonces él se cayó al piso y sentía aquel peso de gloria sobre él. Y luego pasó todo ese éxtasis y todo aquello y entonces, Señor, ¿y ahora qué hago? Y el Espíritu Santo le dijo: llévame para la iglesia. Llévame a la iglesia contigo. Por eso cuando uno va allá a ese lugar y ve la gente tomando notas y preguntando cómo se hace esto, cómo hacen aquello, cómo hacen lo otro, cómo hacen para allá, cómo hacen para acá, él desde arriba los regaña y le dice: mire, dejen de estar tomando nota y haciendo ese tipo de interrogatorios. El secreto está en su presencia. El Espíritu Santo trajo revelación de Dios a toda la nación. Así que el arrepentimiento es obra de misericordia. Y esto ocurre cuando Dios lo revela, trayendo toda luz, aún a las tinieblas más densas de mi ser. Lo repito. El arrepentimiento es obra de misericordia que ocurre cuando Dios, ¿verdad?, se revela trayendo toda luz aún a las tinieblas más densas que estén en mi interior, aún a lo que se resiste, aún lo que no quiere entrar en el carril. Esa obra del Espíritu Santo de Dios, de traernos la revelación de Él mismo, es una obra de amor, es una obra de misericordia. La cosa es que Dios mira desde su perspectiva y Dios es así. Él es Dios de misericordia y Él es Dios de amor. Y Él dice a sí mismo que Él no cambia, Él sigue siendo así. Caminar en fe fortalece, ayuda. Pero quiero que levantes tu mano porque mientras iba a decir una cosa se me vino otra. Pídele al Señor revelación de fe. No es malo pedir eso. Jesús les habló cosas tremendas y misteriosas a los discípulos y los discípulos levantaron la mano así y dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y él que le dijo: sí, la necesitas. Porque si tuviera fe como un grano de mostaza, mira, esto que no se va a quedar nada por acá. Todo se va a mover. Entonces la diferencia entre David
el pequeñito y guapo David y el pueblo guerrero y armado de Israel. Era la atmósfera donde él estaba, la revelación en la que él se movía. Tú te tienes que mover en un nuevo ambiente de revelación en Cristo Jesús. Pablo tuvo entonces un encuentro sobrenatural. Y aquí vamos a culminar. Pablo tuvo un encuentro sobrenatural que lo marcó toda su vida. Donde quiera que él iba, él hablaba de cómo fue su encuentro, de cómo vino aquella luz. Dice que él cayó a tierra y la gente dice: Pablo se cayó del caballo. Y uno se cansa de buscar el caballo y no lo encuentra. No importa si te caes del caballo, del mulo, del bloque o del mismo piso, lo importante es que podamos caer a los pies de Cristo. Qué bueno es caer a los pies del Señor y levantarse en su brisa, en su espíritu. Y que Él sea Dios. Porque la diferencia es eso, que Él sea Dios. Cuando Jesús vino para con Pablo, desde allí en adelante, toda su vida, Jesús fue Dios. Dios lo era todo en él. Y de repente, bueno, no sé, a lo mejor se me tienen que caer unas escamas de los ojos, durar 3 días sin comer y alguien me ponga la mano encima. Yo no sé lo que te tengan que hacer. Yo pudiera inclusive agarrar un palo de guayaba y caerte a palo, reventarte a palo, lo que sea. Uno pudiera hacer humanamente lo que sea, pero Dios mira desde su perspectiva. Yo no sé cuál trato te quiere dar Dios a ti para que entres en el mover de su brisa, en el mover de su espíritu. Amén. ¿Qué fue lo que realmente le sucedió a Pablo? Dice la Escritura que a Pablo le habló ¿quién? Jesús, y le dijo: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues? Le estaba hablando Jesús. Pero el Espíritu Santo fue quien lo convenció. Es exclusivo el arrepentimiento, es exclusivo del Espíritu Santo. Esa obra de entendimiento de quién es Dios, la obra de la revelación es exclusiva del Espíritu Santo. Es exclusiva. Entonces Jesús estaba allí presente, pero Jesús no vino solo. Jesús predicó en unas aldeas y la gente no se convertía. Yo he predicado en lugares y la gente no se convierte. Ya dejé de sentir culpa. Jesús salió y dijo: oye, esta gente dura de corazón, ¿cuántas veces mi padre ha querido meterlos así como gallinas a sus polluelos y cobijarlos y amarlos y mimarlos y no sé qué? Pero para estar convencido, como quedó Pablo, hizo falta más que palabras aún de Jesús. Y me venía allí también cuando meditaba en esto, que cuando Jesús, el evento entre Jesús y Pedro, aunque Pedro no fue investido del Espíritu Santo en ese momento, ya él tenía la vida eterna y todo esto y lo recibió para salvación, pero fue el Espíritu que hizo que hablase y dijera: Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú sabes que te amo. Cuando Jesús está orando, esa oración que está en Juan, Él está clamando, Él está intercediendo, porque Él es más que por un esfuerzo humano, que cada uno de nosotros tiene que poner su esfuerzo. Amén.
Pero Él está rogando por esa obra maravillosa que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer en la iglesia. Cuando intercede por unidad. Tratemos de unirnos y seamos carnales a ver qué parte de nuestro cuerpo va a quedar vivo. ¿Sí o no? Uno puede decir las verdades. Pablo hablaba cosas que estaban en la palabra. Él hablaba del antiguo pacto, de todo el mensaje de Dios, pero no tenía revelación de quién era Cristo. Si el Espíritu Santo no se mete en cada ministerio, estos ministerios fracasan. Si el Espíritu de Dios no trabaja, en vano están allí los edificadores. ¿Haciendo qué cosa? Uno sabe hacer cosas. Dios nos ha dado de manera natural inteligencia. Bueno, no natural, sobrenatural, porque la inteligencia no es cosa sencilla. Pero es que el Espíritu de Dios es el secreto de Jesús revelado a su iglesia. El Espíritu de Dios es aquel que va a traer un creyente como discípulo, como hijo, como un arrebatador del reino de los cielos. Entonces Jesús le habló a Pablo, pero el Espíritu Santo lo envolvió, trayéndolo a él. Amén. Jesús le habló, pero el Espíritu Santo lo envolvió, trayéndolo a él. Eso fue un total y definitivo viento de cambio. ¿Usted no ha visto gente que de repente cambió y fue transformada y la brisa como que le vino del Espíritu y se quedó viviendo en ella y es diferente a nosotros? Y es admirable esa gente, cómo tiene fe y vive conforme a Dios. ¿Qué le sucedió a Pablo? A Pablo le sucedió la realidad de la vida del Espíritu. Nosotros necesitamos la vida del Espíritu. Como hablaba nuestra hermana Idalia, la vida Zoe. ¿Qué fue lo que aconteció en ella? Es una Nobel, predicó por primera vez y fue que si fuésemos los que predicamos acá carnales nos sentimos envidiosos, nos viene la envidia, ¿verdad? Pero sabemos que el que obra acá es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con ella? Se le reveló el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso fue que vino sobre ella un viento de cambio. El Espíritu Santo no es contador, pero sabe contar. Contó a unos cuantos. Levanta tu mano allí entonces. A ver, el Espíritu te da testimonio. Entonces, el Señor cuenta contigo. Jesús habló. Y hablamos aquí la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo nos lleva a Jesús. ¿Cuándo hay un avivamiento? Cuando la gente llega a Jesús. ¿Cuándo la gente llega a Jesús? Cuando le perdimos el temor a aquel que todo lo conoce, que todo lo sabe, que todo lo escudriña. Cuando le perdimos el temor al Espíritu Santo de Dios, Él nos va a revelar a Cristo. Levanta tu mano allí al cielo. Esta no es una oración de arrepentimiento, aunque usted se arrepienta. Es una oración que el mismo Pablo hizo una vez. Que Él traiga sabiduría, entendimiento espiritual. Yo me uno a esa oración de Pablo, porque fue lo que le vino a Pablo. Pero yo quiero orar de este modo. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra, por tu amor, por tu verdad. Y yo te ruego
amado Padre Celestial, que tú traigas sobre la iglesia. Órale allí al Señor, di: amado Señor, amado Padre, trae sobre mí, y en el nombre de Jesús te lo pido. Dile: trae revelación del Espíritu, que el Espíritu de revelación sea sobre mí, que sea llegando tu luz a cada rincón de mi vida donde hay tinieblas, que la revelación de Cristo sea en mi vida, que la revelación que es por el Espíritu Santo sea en mi vida, creyendo que soy tu hijo, aceptando que soy tu hijo, aceptando quién eres tú, amado Padre, en el nombre de Jesús. Levanta allí la mano y di: recibo espíritu de revelación. Allí, ¿cuántos lo reciben? 1, 2, 3. Más.